ahora voy a dormir. Porque precisamente esa es la forma y manera como entendemos a Dios cuando vivimos crisis. Esa es la forma y manera como interpretamos a Dios. En ocasiones, en el primer momento, en el primer round de la pelea, decimos, ya verás, Dios viene por ahí, Dios viene por ahí. Y en el segundo round dice, ya verás que ahorita Él empieza, pero cuando vemos que cada vez se nos agota el tiempo y la cosa se pone más tensa y se pone más dificultosa, oiga, ya de repente empieza a cambiar el panorama. Yo me acuerdo, yo me crié con una serie de amigos y fui una vez a San Francisco a predicar en una convención, y uno de mis amigos que nos habíamos criado en la adolescencia supo que yo iba a estar en esa iglesia y fue. Y desde luego, cuando fue, hacía muchos años que había perdido su relación con el Señor, y por el tiempo que había perdido su relación con Dios, pues ese día él reconcilió su vida con el Señor y estaba tan contento y estaba tan alegre, pero puertorriqueño al fin, que hablamos más con las manos que con la boca, ¿no? Pues hablando, en un momento se le zafó el llavero y le cayó por una alcantarilla. Y cuando le cayó la llave por la alcantarilla, yo le dije, anda, me dice, no te preocupes, que eso no me va a quitar el gozo. Ya tú verás que eso yo lo resuelvo en el nombre del Señor, eso no me quita el gozo. Bueno, la cuestión fue que cuando alguien le puso un flashlight, había caído bastante lejos, como unos 8 o 10 pies, y estaba en un tubito que, desde luego, si se zafaba del tubito, adiós mundo ingrato, las llaves no aparecerían en ningún lugar. Pero entonces allá ellos extendieron, y yo lo miraba, claro, yo sabía cuál iba a ser su reacción, pero yo lo miraba, me decía, Moisés, no te preocupes, esto no me quita el gozo, esto no me va a quitar el gozo. Y allá él siguió, y él siguió, y él siguió, pero claro, ya no me miraba para decirme, esto no me va a quitar el gozo. Ya esa parte estaba obviada en el drama. Y siguió, y siguió, y siguió hasta que en un momento dado logró enganchar el llavero con el ganchito y empezó a levantarlo, y mientras lo estaba levantando decía, acá te tengo, diablo, no me vas a quitar el gozo. Oiga, pero cuando llegó a la alcantarilla, en lugar de detenerse ahí, agarrarlo con la otra mano, aló, y cuando aló, el alambrecito se le entesó y se le acabó el gozo. Usted no tiene idea lo que dijo. Había que volver a dar otro culto, volver a predicar y llevarlo a la conversión de nuevo. Se le acabó el gozo. Y así nos pasa a todos nosotros. Todos nosotros nos pasa igual. En una experiencia de crisis que esperamos a Dios. Pero esperamos a Dios dentro de nuestro tiempo. Esperamos a Dios dentro de nuestras expectativas. Déjeme preguntarle algo. ¿A cuántos de ustedes Dios se le ha dormido alguna vez? Si yo lo levanto la mano, nadie la levanta. Yo la levanté, vamos a levantarla, total. Si nos van a votar, nos votan a todos con él. Porque esa es la sensación que tenemos. Que Dios se extravió. Que Dios se durmió, que Dios se fue a pasear, o que Dios está enojado con nosotros y no nos va a hacer caso. Eso es una sensación y es una forma de interpretar. Por eso Marcos tiene intenciones nobles con esta historia. El tipo no sabe escribir, pero sabe decir cosas hermosas y sabe decirnos grandes verdades para la fe, porque todos nosotros en algún momento dado de la vida vamos a pensar que Dios se nos duerme. Vamos a pensar que Dios desaparece de nuestro escenario. Y desde luego, de momento no lo pensamos. Creemos que Dios va a intervenir, pero como el tiempo de Dios es diferente al nuestro, y cuando nosotros vemos que en el tiempo nuestro Dios no está haciendo nada con el muchacho, y en lugar de ver al muchacho mejor, ahora se ha puesto peor. Y en el tiempo nuestro Dios no está haciendo nada con la hija, y en lugar de ver a la hija mejor, ahora está peor. Y en lugar de ver el matrimonio mejor, ahora la cosa está peor. Y así sucesivamente.
cuando vemos que las cosas se van empeorando, cada vez pensamos que Dios se ha descuidado de nosotros. Y Jesús quería darle una gran lección a sus discípulos. Una lección que a mí me parece que es importantísima, que todos nosotros la comprendamos y la podemos entender. Porque cuando hablamos de confianza en Dios, confianza en el Señor, que fue el sermón del pastor Ariel Padilla en esta mañana, cuando hablamos de confianza en Dios, desde luego que esa confianza la tenemos, pero esa confianza la tenemos muchas veces en tanto y en cuanto no se apriete la cosa, en tanto y en cuanto no surjan los problemas, en tanto y en cuanto no vengan las crisis. Y Jesús tiene que dar las lecciones sobre el particular. Y usted dirá, ¿y cuál fue la lección que Jesús le dio? Acabe y dígala ya y no siga descubriendo esto. Pues mire, la lección que Jesús le dio a sus discípulos fue la siguiente: los saca, los lleva, los mete en la embarcación, los invita a pasar al otro lado, porque hay que pasar al otro lado, porque hay que tener otro entendimiento, hay que tener otra comprensión, hay que tener otro conocimiento de Dios que tal vez no lo tenemos. Y justo cuando Jesús sabe, porque Él sabía, note bien que la historia termina diciendo que ellos se asombraron diciendo, ¿quién es este que a la mar y al viento les habla y le obedecen? Es decir, Jesús sabía lo que iba a pasar, Jesús sabía lo que iba a suceder. Justo cuando los introdujo en el barco y dijo, espérate, ya está llegando el viento, ya está llegando el agua y la ola que yo quiero, ahora me les voy a acostar a dormir. Y la pregunta será, ¿se duerme Dios acaso? No. ¿Dios toma vacaciones de nuestra crisis? No. ¿Sabe lo que quiso hacer Jesús con sus discípulos? Pasarlos por un examen. Hay crisis en la vida donde Dios nos quiere pasar por un examen. No porque Dios no conozca, ahí es donde yo tengo, ¿verdad?, mis dificultades, porque hay gente que me dice, no, porque es que Dios te pone una crisis para saber cuánta fe tú tienes. No, Dios no necesita saber cuánta fe yo tengo mediante una crisis, porque ya necesariamente de verme, Él sabe cuánta fe yo tengo, de ver. Yo le puedo decir a Él que yo tengo un trozo de fe, pero Él me mira y dice, muchacho, tú no tienes ni un goodwill. Él lo sabe, Él lo sabe. Ahora, si Él permite que estas circunstancias pasen para que yo aprenda y descubra cuánto he aprendido de Él, cuánto he aprendido de su fe, cuánto he aprendido de la templanza. Oye, una situación de crisis en el hogar nos ayuda para cuánto hemos aprendido de la templanza, cuánto hemos aprendido de la mansedumbre, cuánto hemos aprendido de la bondad, cuánto hemos aprendido de la fe, cuánto hemos aprendido de la dependencia de Dios. Usted nunca sabrá cuánto ha aprendido de Dios si no pasa por los exámenes de la vida. Los exámenes de la vida nos van a ayudar a nosotros a descubrir cuánto hemos aprendido del Señor y cuánto hemos aprendido de su palabra y cuánto hemos aprendido de la experiencia de vida cristiana. Porque llana y sencillamente es necesario saber cuán buenos alumnos somos de nuestro Señor. Un Dios que todo el tiempo nos está diciendo que aprendamos a depender de Él, pero cuando llega una experiencia de crisis económica, a ver cuánto hemos aprendido.